Muy bien, muy buenos días. Vamos a continuar hoy con este estudio de Enfrentando a mis gigantes y vamos a llegar a una etapa muy particular en la vida de David. Un quiebre. Bueno, todos han sido quiebres en la vida de David. Desde que dejó allí a sus ovejas, allí en Belén, desde que vino avanzando su vida han sido cambios que han provocado en David grandes pasos hacia adelante, ¿no? Si bien su vida como pastor no era simple, porque enfrentaba a lobos y a osos, o a leones y a osos, ¿no? Su aparición en la escena dentro de la vida pública es matando a un gigante. Un pequeño detalle para empezar su vida, ¿no? Y de ahí parecía que su vida iba hacia arriba porque se convirtió en yerno del rey, se casó con su hija, y el pueblo lo vitoreaba y el pueblo celebraba sus hazañas, ¿no es cierto? Pero eso despertó el celo de su suegro y también mostró lo que había en el corazón de Saúl. Y desde allí su vida se convirtió en una espiral de problemas. Problemas a los que quizás no tomó las mejores soluciones porque por allí mintió, se alió con los enemigos, tomó quizás, lo decimos ahora porque conocemos la historia, pero mujeres que no debía, hizo muchas cosas David. Pero dentro de todo eso, David enfrentó gigantes de los cuales no salió ileso, pero definitivamente salió diferente a lo que era. Y la semana pasada lo dejamos enfrentando el gigante de la autosuficiencia. Y una lección muy importante para nosotros cuando creemos que la vida es tenerlo todo, nos damos cuenta que tener todo significa depender de Dios y no se puede medir con cuestiones materiales. Y es interesante eso, ¿no? Y hoy vamos a terminar el primer libro de Samuel para entrar al segundo, donde ya vamos a empezar a ver otra personalidad u otra etapa en la vida de David, pero no podemos obviar esta etapa en particular que para David va a significar algo muy duro. Él ya había padecido en su vida pérdidas importantes, el dejar su lugar, el dejar la seguridad que le brindaba quizás estar allí en el palacio donde estaba el rey. Pero también recordemos, unos capítulos atrás había perdido a su mentor espiritual, a Samuel. Eso había dolido en todo el pueblo, incluso a David. Pero hoy llegamos al capítulo 31 de 1 de Samuel y el capítulo 1 de 2 de Samuel, donde hay una pérdida que podría significar para David un descanso, una paz, un hasta aquí, se acabó todo por lo que uno sufría. Pero no, hay un corazón muy particular y una reacción muy particular que David nos va a enseñar en esta hora. Y tiene que ver con enfrentando el gigante de la pérdida. ¿Por qué decimos el gigante de la pérdida? Porque en el capítulo 31 de 1 de Samuel se relata la muerte de Saúl. Israel, como siempre, en guerra con los filisteos. Saúl, lejos de Dios, tomando decisiones equivocadas, hace que los filisteos cerquen a Saúl en un monte, y allí estaba con Natán y con sus otros hijos, y en medio de la batalla, lo que más arreciaba la batalla, los filisteos van contra Saúl, y cuando Saúl se ve ya acorralado, toma una decisión como todas las que tomó sin consultar a Dios, y lo que él hace es quitarse la vida. Está allí su escudero y le dice, mira, él se pone sobre la espada y le dice el escudero, empújame para que yo me muera. Y el escudero dijo, no, ¿cómo crees que voy a matar al rey? Entonces Saúl se lanza sobre su espada y el escudero a ver eso hace lo mismo y allí perece. Pero van avanzando los filisteos y ya habían matado a Jonatán, habían matado a sus otros hijos y llegan y ven el cuerpo de Saúl y pues es botín de guerra. Lo que se acostumbraron en aquel entonces era llevarse la cabeza del rey y es lo que hacen y le empiezan a pasar por todos los reinos del país de los filisteos y entonces ganan la victoria. Y pasamos al capítulo 1 de 2 de Samuel y allí entra en escena una amalecita que precisamente David venía de ser vencido de los amalecitas. No todo en la vida de David fueron triunfos. Y el capítulo 1 nos relata que viene la derrota con los amalecitas y aparece de repente allí, en medio de toda la situación, David aún no sabía, una amalecita que le trae una noticia al rey. Y le cuenta, ¿sabes qué, David? Vengo a traerte noticias, no sé cómo serán para ti, pero te voy a contar.
Resulta que yo pasaba por el cerro y de repente me encontré con que Saúl me dijo, o mejor dicho, el relato dice, vi a Saúl sobre su espada y cuando me vio me dijo, échate sobre mí para que yo muera. Entonces lo que yo hice fue, lo empujé sobre su espada y se murió. No había necesidad de agregarle nada a la historia. Saúl ya estaba muerto. Pero lo que más me llama la atención y lo que me va a enseñar en esta hora, y les voy a enseñar como hombres, ¿cómo reaccionó David ante esa pérdida? ¿Por qué decimos esto? Porque ahí se acababan los problemas de David, ¿no? La mayoría de los problemas de David venían empujados por la soberbia de Saúl, por los celos de Saúl, por la incompetencia de Saúl, porque Saúl estaba lejos de Dios. Pero la reacción de David es la que nos va a enseñar en esta hora. Y dice la palabra de Dios, versículo 11, después que le cuenta la historia, estoy en 2 Samuel capítulo 1, versículo 11, dice, entonces David, haciendo de su vestido, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl, y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. La reacción de David al saber de la muerte de Saúl no fue la que quizás nosotros esperamos. Quizás cuando nosotros se sale de nuestra vida los problemas, las personas problemáticas, lo que hacemos es una fiesta. Y más cuando sale del plano, ¿me entiendes? Cuando ya no va a molestar más. Cuando le llegó su hora. Pero para David, Saúl siempre significó algo y alguien importante. ¿Cuántas veces tuvo David para tomar venganza y tomar la vida de Saúl? Sin embargo, él lo respetó como el ungido de Jehová. Y ahora, no debe sorprendernos la reacción de David. Debemos aprender de la reacción de David. ¿Cómo enfrentamos los gigantes de la pérdida? Dice, David lloró, ayunó, se lamentó. Rasgarse su vestido era mostrar esa situación de dolor que viene de lo profundo del alma, porque David entendía algo que nosotros debemos entender, hombres, y es como quiero empezar con este estudio, con esta frase. El éxito en nuestras vidas nunca debe hacernos perder la sensibilidad espiritual. Cuando se acaban los problemas y supuestamente llega el éxito en nuestras vidas, no nos debe hacer perder piso. Debemos seguir con los pies en la tierra. El dolor para David siguió siendo dolor. Y aunque proviniera de alguien que le había hecho mucho daño. Y esa es la lección para nosotros. Y esa es la lección para nosotros. Y en el proceso del que vamos a ver hoy, vamos a también poder hacer empatía con aquella situación, no sé si todos aquí hemos perdido. Y hablando acerca de la muerte, a un ser querido, un familiar cercano, alguien que ha marcado nuestra vida, o quizás para bien o para mal. Pero también ser sensibles a las pérdidas que ocurren en nuestras vidas, que generan ese proceso de duelo en nuestra vida, como lo es a veces la pérdida de una relación, un matrimonio, cuando perdemos el matrimonio, cuando perdemos un trabajo, generan en nosotros una situación que es de duelo, como si fuera al igual cuando perdemos una persona, un ser querido. Porque en nuestra vida empieza este proceso, que el primer paso es la negación. No creemos lo que está pasando. Luego viene la ira, el enojo, el buscar la explicación y el buscar los culpables. Luego entra la negociación, ¿no? El hecho de qué es lo que gano, qué es lo que pierdo en medio de todo esto. Para muchas veces determinar o caer en un pozo depresivo causado por la tristeza que genera una pérdida. Para luego terminar, sí, con la aceptación. Ojalá y todos pasáramos del hecho de la pérdida a aceptar que es una realidad. Pero este proceso que les acabo de decir, todos vamos a pasar por él. Así que tenemos que estar preparados para enfrentar el gigante de la pérdida. ¿Cómo lo hacemos? 4 puntos en esta mañana para entender esto. En primer lugar, debemos entender que un hombre piadoso no ignora el dolor, sino que lo enfrenta delante de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? En medio del relato, nunca vamos a ver a David que él va a fingir fortaleza. Él va a decir, lo de Saúl no me afectó para nada. Me pongo de pie y sigo adelante. Es uno más en mi vida que pasó y me hizo mucho daño. Esto me hace más fuerte. No, él expresa su dolor en forma sincera.
Vamos a ver otra parte u otro momento en la vida de David donde él hace exactamente lo mismo, que rasga sus vestidos, que hace luto, ¿me entiendes? Que pone ceniza sobre su cabeza, y es un momento muy particular, cuando él pierde a su hijo, allí con Betsabé, y aún cuando pierde a su hijo Absalón. Vamos a ver que David tiene ese mismo sentir. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo entender que a veces la vida en su plano natural nos prepara para que los hijos podamos perder a los padres. Y es como que mentalmente nos vamos preparando. Es duro el golpe y demás. Pero cuando un padre pierde a su hijo, es un dolor indescriptible. Solo lo puedes entender cuando estás en ese lugar, viviendo esa situación. No voy a juzgar a David el hecho de decir, es un hipócrita. No, en este momento está sintiendo un dolor verdadero. Muchos de nosotros fuimos enseñados como hombres a esconder el dolor, a esconder las lágrimas. De chiquito se nos enseñó un hombre, no llora. El hombre no tiene por qué mostrar debilidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra todo lo contrario. Y la Biblia nos enseña que la masculinidad no consiste en negar el dolor, sino que debemos aprender a llevarlos a los pies de Dios. Llevar nuestro dolor primero en la intimidad. Porque si yo niego el duelo en mi vida, si yo niego lo que estoy pasando, el dolor real que causa la pérdida dentro de mí, lo que va a pasar es que eso se va a transformar en amargura. Y la amargura va a escalar al enojo. Y después del enojo en mi vida va a haber depresión, lo que va a desencadenar una frialdad espiritual, una desconexión total con Dios. Porque la realidad es que lo que no procesamos delante de Dios va a terminar dominando nuestras vidas. Entonces, David lloró porque realmente respetaba y amaba a Saúl. Esas conversaciones, ¿se acuerdan que vimos hasta aquí? Claro, de cerro a cerro, con una distancia prudente, donde se hablaban de hijo, donde se hablaban de rey, donde decían las cosas. Ambos dos, había un sentir en particular que se tenían uno por el otro. Por eso entendemos que el dolor de David era real. El dolor de David mostraba que era una relación significativa para él e importante para él. Por eso cuando el dolor llega a tu puerta, no lo niegues, no lo escondas. Pide base, pide rincón, ve con Dios. Salmo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová, ¿quiénes? A los quebrantados de corazón, Y salva. a los contritos de espíritu. Dios no se aleja cuando tú y yo estamos rotos. No, al contrario. Lo que enseña este versículo es que en los momentos de mayor dolor, donde nosotros solemos preguntarnos ¿dónde está Dios? Porque eso es lo que pasa, esa es la negación. ¿Dónde está Dios? Este versículo nos enseña que su presencia se hace especialmente cercana cuando mi corazón está quebrantado, cuando hay dolor. El problema es que nosotros somos los que no podemos realmente reconocer esa situación e ignoramos lastimosamente la presencia de Dios. Pero ahí está. El hijo de David, más adelante, Salomón, va a escribir en Eclesiastés capítulo 3, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Y va a decir, tiempo de nacer, tiempo de morir. En el versículo 4 va a decir algo muy particular. Dice que hay tiempo para ¿qué? Para llorar. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para endechar. Salomón dice que Dios estableció para la vida del hombre diferentes tiempos. Dios estableció estaciones en la vida. Así como hay momentos buenos, hay momentos malos. Así como hay momentos para celebrar y hay momentos para tener tristeza. Así como hay momentos para reír, también hay momentos para llorar. Enseñándonos que la madurez espiritual en la vida de todo hombre consiste en aceptar con humildad las etapas que nos toca vivir. Así que la próxima vez que sientas tristeza y vengan a tu mente esas palabras que te decían tu papá, tu abuelo, tu tío, los hombres no lloran. ¿Me entiendes? Pide rincón y ve delante de la presencia de Dios y derrama cuantas lágrimas tengas que derramar. No escondas tu dolor. No lo escondas. Habla con Dios honestamente, porque eso va a abrir la oportunidad de que podamos cumplir el propósito
de ser comunidad. Porque cuando tú vas delante de Dios y abres tu corazón, no dejas nada en tu interior, quitas el dolor y lloras delante de la presencia de Dios, te muestras vulnerable, va a ser más fácil mostrarte vulnerable ante otro hombre que pueda ayudarte o ayudar a otros hombres que estén en tu misma situación. Por eso es tiempo de reconocer, hombres, aquellas pérdidas que no hemos aún procesado en nuestras vidas. Porque el hombre fuerte no es el que nunca llora, no. El hombre fuerte es aquel que lleva sus lágrimas a los pies de Dios. Lleva nuestras lágrimas a los pies de Dios. En segundo lugar, un hombre de Dios honra a las personas por encima de sus heridas. Se la hizo de cuadritos Saúl a David. De cuadritos, literal. Literal, no lo dejaba en paz. Hasta el sueño le quitaba. David dormía con un ojo abierto y otro cerrado, así que podía dormir. ¿No? Porque así era la vida de David. Durante años, Saúl había duro y dale en contra de la vida de David. Aparte lo había difamado, lo había atacado, lo había obligado a ser un fugitivo. Sin embargo, cuando Saúl murió, David no habló de sus defectos. No. Fíjate lo que dice. Capítulo 1, versículos 19, versículos 23 y 24. David va a endechar a Saúl, va a llorar y va a cantar. Y va a decir lo siguiente. Ha perecido, ¿qué cosa? La gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído quiénes? ¿De quién está hablando? De Saúl, de Jonatán. Imagínate, te avisan que a que tú le debes, tu peor enemigo se murió. Tú vas a decir, ¿cómo han caído los valientes? Y gracias Dios por llevarte el estorbo en mi vida. No, pero el corazón de David, nuevamente versículo 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos. Qué curioso, ¿no? Versículo 24, hijas de Israel, llorad por ¿quién? Por Saúl. Versículo 25, ¿cómo han caído los valientes? Saúl había lastimado a David de todas las formas. Sin embargo, él honraba al ungido de Jehová, al escogido de Jehová. La naturaleza humana nos empuja a celebrar la oportunidad de venganza que tenemos. ¿No es así? Si Dios pone en tus manos hoy a tu enemigo, ¿qué es lo que harías? Si tú tuvieras que decidir por la vida de tu enemigo, ¿qué harías? Nos agrada ver caer a quienes nos lastiman. ¿A cuántos se la has jurado? ¿Cuántos has marcado en tu lista negra? ¿Cuántos has anotado en tu libretita? Sin embargo, el Espíritu Santo, si gobierna mi vida, va a producir una sensación diferente a la sensación de la venganza. Va a empujar en nosotros la misericordia. Va a empujar en nosotros la compasión. Va a empujar en nosotros a dar honor a quien honor merece. Perdón. David entendió siempre que Saúl era el ungido de Jehová. Y así lo honró en su vida y en su muerte. Quizás una cosa, la inmadurez espiritual va a evidenciar cuando dejamos a las personas o definimos a las personas solamente por el daño que nos hicieron. Por eso es que dentro de los gigantes de la pérdida, el poder honrar a alguien también nos enfrenta al gigante del resentimiento. ¿Cuántos no hemos pasado por el valle del resentimiento, pensando que un día me las voy a cobrar por todas las que me hicieron? ¿No? Pero Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis de vosotros mismos, sino dejar lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque ¿de quién es la venganza? De Dios. La venganza
nunca fue una carga que Dios quiere que tú y yo llevemos, ¿no? Claramente Romano está diciendo que la venganza es de Él. Y cuando tú y yo queremos ocupar ese lugar, lo que estamos haciendo es ocupar el lugar de ¿quién? De Dios. Yo sé que no es fácil. Yo no sé que no es fácil ir por la vida. No te digo que seas el mejor amigo de tu enemigo. No te digo que si lo perdonas vas a ser el más cuate. No. No se trata de eso. Sino se trata de confiar en la justicia y en los tiempos divinos. Entendiendo claramente que yo debo renunciar. No tengo derecho a ajustar cuentas en forma personal. Eso le corresponde a Dios. Pablo le va a escribir a los Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 y le va a decir, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, ¿qué más? Y toda malicia. Antes puede ser ¿qué? Misericordioso, perdonándonos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Cuando vemos lo que hace la venganza en nosotros, que genera todo esto que leímos, ira, gritería, maledicencia, ahora Él nos dice, dejen la venganza y llénense del Espíritu, porque el Espíritu produce en nosotros misericordia, el hecho de perdonar. ¿Ok? Perdonar no es olvidar. No, perdonar es aprender a vivir con las heridas, con las cicatrices causadas por el dolor, pero seguir avanzando. ¿Sí se entiende esa idea? No es que perdono y olvido, no, porque nadie tiene la capacidad de olvidar. Sin embargo, Pablo nos dice aquí que el perdón no nace de que la otra persona lo merezca, sino el perdón nace conforme a la medida de perdón que hemos recibido de parte de Dios. Y si Dios me perdonó la vida, ¿quién soy yo para señalar a otros? Y para no poder perdonar a otros. Por eso, hoy comencemos a ser prácticos en nuestra vida en cuanto a esto. Y lo que debemos hacer es examinar en nuestra vida todavía si hay personas que generan en nosotros resentimiento. Y hasta te diría, tómate un tiempo y escribe en algún rincón de tu hoja el nombre de aquellas personas que todavía te genera en tu corazón resentimiento. Porque seguramente los hay. Seguramente hay un nombre, un apellido, una situación particular en tu vida de alguien que todavía ni siquiera, ¿para qué me hiciste acordar, pastor? Me hiciste atragantar el tamal. Hasta me hizo daño. Ahora tengo reflujo por tu culpa. No es mi culpa. Es la tuya. Si hay que echar la culpa a alguien, al resentimiento. Pero es la falta de control del Espíritu en nuestras vidas. Es tiempo de renunciar al derecho de venganza. Es tiempo de orar. La Biblia dice, orar por los que te hicieron daño. ¿Le quieres poner el título de enemigo? La Biblia dice, ora por tus enemigos. ¿Me entiendes? Permite que Dios sane las heridas profundas. Que la cicatriz marque una etapa superada en tu vida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se hace evidente cuando dejamos de alimentar el resentimiento y comenzamos a honrar aún en medio del dolor. Aún en medio del dolor. Quedarnos empantanados en el resentimiento es ir a una depresión segura. Por eso es tiempo de dar el paso. De gracia recibimos el perdón, sin merecerlo. De gracia lo damos. Esa es la realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Punto número 3. Porque un hombre sabio comprende que toda pérdida revela dónde está su confianza. Y estamos hablando de pérdida de seres queridos. Pero también le dije en este aspecto, en este plano, pensar si perdiste tu trabajo, si perdiste tu matrimonio, si perdiste amistades. Aquellas cosas que te generen dolor. Porque la muerte de Jonatán y de Saúl recordaron a todo Israel una realidad inescapable. Una realidad real. Y era que todo lo terrenal es temporal. Todo en esta tierra tiene fecha de caducidad. Todo, absolutamente todo. Fíjate, las personas cambian, nos vamos poniendo viejos. O bueno, vamos madurando. Nos vamos gastando. Y después partimos. Los trabajos cambian. Las cosas materiales van desapareciendo. Incluso nuestras prioridades van cambiando. Todo cambia. Cuando Dios permite pérdidas en nuestras vidas,
No es que Dios esté ensañando con nosotros y nos está cobrando algo. No, cuando Dios permite pérdida nuestras veces, lo que hace es revelarnos dónde está puesta nuestra seguridad. A veces nuestra seguridad está puesta en personas que valoramos, seres queridos. A veces nuestra seguridad está puesta en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestra capacidad de hacer las cosas. Pero cuando todo eso se va acabando o desaparece, no tiene que desaparecer la seguridad. No, en absoluto. Por eso, cuando hablamos del duelo, ese proceso con el cual empecé compartiéndoles, el duelo se transforma en nuestras vidas en esa escuela espiritual donde nosotros vamos a aprender a depender, no de las cosas temporales, no de lo que tiene fecha de caducidad, sino de lo que es eterno. Aprender a depender de Dios. David perdió a su mejor amigo, a Jonatán. David perdió al ungido de Jehová, pero no perdió a Dios. No perdió a su Señor. Por eso cuando en medio de las pérdidas estés enfrentando también el gigante de inseguridad, recuerda lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 62, versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo. Marca eso, esperar en Él en todo tiempo. Cuando habla de todo tiempo, habla de las buenas, de las no tan buenas, de las malas, de no las tan malas, de las muy buenas, de las muy malas. Derramad delante de Él, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Porque Dios es nuestro refugio. Fíjate, el escritor nos está diciendo que no solamente Dios quiere llevar nuestras cargas, sino que nos está invitando a que nosotros derramemos nuestro corazón, nuestro dolor, inseguridades, temores delante de Dios. Es decir, abre completamente tu vida. No te guardes absolutamente nada delante de Dios. Fíjate lo que digo, delante de Dios. Porque una vez que delante de Él te muestras vulnerable, Él va a empezar a trabajar en tu vida y va a cambiar aquellas partes débiles en tu corazón. El refugio de todo hijo de Dios no es la ausencia de problemas. No, para nada. Sino que es la presencia constante de Dios en medio de los problemas. Muchos llegan a Dios pensando que Dios va a acabar con todas sus broncas. Que a partir de ahora la vida va a ser color de rosa. No, al contrario. Dios te abre los ojos, te muestras en el mundo que estás, que vivimos en un mundo caído y que necesitamos aprender a nadar contracorriente. No es fácil. Pero saber que Dios está y que Él promete y cumple y que vamos a avanzar a pesar de la adversidad es lo que nos debe motivar a seguir adelante. Porque el mismo Dios en el que confió David es el Dios que hoy está a nuestro favor. ¿No me crees? Hebreos capítulo 13, versículo 8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo de hoy y por los siglos. ¿Le crees a la Biblia? No, que no me crees a mí. No me creas a mí, créele a la Biblia. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Por los siglos. Dijimos, toda la vida cambia. Las circunstancias, la salud, el trabajo, las posesiones. Sin embargo, Dios, a la vez, sin embargo, Jesucristo permanece inmutable. Nos dice Hebreos que nuestra seguridad no debe estar en las cosas que cambian, sino en el Salvador que nunca cambia. Esa es la realidad de nuestra vida. Así que hoy comienza por evaluar en tu vida qué cosas están ocupando en tu vida el lugar que Dios debería estar ocupando. Sí, porque aquello que te generó inseguridad, las pérdidas, lo único que te están marcando es que tu seguridad estaba puesta en algo que caduca, pero Dios no cambia. En este mundo todo es pasajero. Así que aprende a descansar en un Dios que no cambia. Y que si promete, cumple. Y vas a lograr de esa manera afirmar diariamente tu esperanza en Él. Pero pastor, ¿cómo hago esto? Bueno, recuerda simplemente el Evangelio. No es difícil. Pero no que el Evangelio es para que otros lleguen a Cristo. Sí, el Evangelio es para salvación. Pero el Evangelio, cuando como hijo de Dios recuerdo lo que Dios hizo por mí,
lo que Cristo vino a dar a este mundo, cómo Él ocupó mi lugar, lo único que hace es afirmar en mi vida mi fe. Por eso cada vez que no puedo, volteo a Cristo, voy a la cruz. Ahora entiendo por qué Jesús dijo, toma mi cruz, toma tu cruz y sígueme. Porque va con nosotros a donde voy. Cuando hago negocio, cuando estoy con amigos, cuando estoy con mi familia, Cristo va conmigo, va en mí. No puedo decirle, espérame tantito que voy a hacer algunas cosas y después vuelvo. No, Él está comprometido 100% y espera que nosotros estemos comprometidos 100%. Porque ¿sabes una cosa? Cuando todo cambia, Dios sigue siendo el mismo refugio seguro para todo hombre de fe. Y no es, Dios, auméntame la fe, manda una doble unción, una triple unción del Espíritu Santo. No funciona así. No funciona así. Funciona yo siendo quien debo ser, humillándome delante de la presencia de Dios, dejando de ser cada día menos yo, dejando mi hombre a un lado para que Cristo transforme mi vida completamente todos los días. Y aún en medio de la pérdida, fíjate lo que pasa, hay esperanza. Sí, porque un hombre cristiano enfrenta la pérdida con la esperanza de la resurrección. Aún cuando hay una pérdida física en nuestras vidas, nos causa dolor como le causó a David, que lloró profundamente. Él no lo hizo como alguien que no tenía esperanza. ¿Cómo es esto? Fíjate lo que dice el relato, cuando esta malecita viene y le cuenta, seguramente la malecita que conocía porque era muy sabida la relación entre David y Saúl, dijo, mira, acá me anoto un poroto con el próximo rey que va a venir. Y le digo a David que yo fui el que empujó a Saúl a matarlo. Y en una de esas me da alguna provincia, algún consulado, me entiende, alguna secretaría, y me pone ahí y me dice, bien hecho. Pero la reacción de David luego de llorar y hacer duelo por Saúl, dice el versículo 14, y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar a quién? Al ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y lo hirió y lo mató. No me río de la desgracia, me río de la ingenuidad. Me río de la ingenuidad. Y me sorprende la lucidez de David en medio del dolor, entendiendo sobre quién había puesto su mano aquel hombre, entendiendo la intención del corazón. Pero más allá del dolor, en David había esperanza. Había esperanza. Él lo lloró, decíamos, pero no como si no tuviera esperanza. Y la Biblia nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, no debemos negar el dolor. No, para nada. Al contrario, lo que nosotros debemos entender es que el dolor nunca debe tener la última palabra en nuestras vidas. No, porque tenemos que seguir viviendo, tenemos que ser lúcidos como lo fue David, sabiendo que la muerte real es dolorosa, pero para quienes pertenecemos a Cristo, la muerte no es otra cosa más que una señal de una esperanza eterna, de una esperanza divina. ¿Por qué decimos esto? Porque mira, si algo me enseña esta historia, es que esa esperanza gloriosa se consumó a través de una muerte. Pero una muerte que no tuvo victoria, sino que fue vencida por alguien que resucitó. Y la historia de David y Saúl me apunta directamente a la esperanza que tenía David a la persona de Cristo. Sí, porque Cristo murió, pero también resucitó. Y con su muerte abrió el camino a que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso el creyente sí puede llorar y también tener esperanza al mismo tiempo. Porque el dolor es real, ya lo dijimos. Pero el Evangelio va a transformar aún los momentos más difíciles de nuestras vidas. Cuando tú empiezas el caminado en el pastorado, te dicen que los dos lugares más difíciles para predicar son en una reunión de damas y en un funeral. Entonces yo, empezando mi vida pastoral, dije, en reuniones de damas, cuantas quieras. Pero un funeral, ¿qué dices en un funeral donde hay tanto dolor? Y no tienes que decir mucho. Tienes que hablar de la vida. Tienes que hablar de la esperanza. El mejor ejemplo, Juan 11, cuando Dios
va con su amigo Lázaro y él se presenta como la resurrección y la vida. Él trae esperanza. ¿Sabes una cosa? ¿Te acuerdas del último funeral que fuiste? Todo el mundo lloraba frente a un cajón, y esto lo digo con mucho respeto, donde hay un cuerpo vacío, una caja vacía, una caja de carne, de hueso que ya no tiene vida. Ya no hay ahí. Y no vamos más que recordar lo que fue en vida, quien ya no está ahí. Pero vamos realmente a acompañar a quienes. A los vivos, ¿no? Entonces el mensaje que llevamos no es para cambiar el destino del que está ahí, porque ya el destino fue juzgado, sino que vamos a ¿qué? A llevar esperanza. Y cuando entendí eso es muy fácil. Lo que trae esperanza es Jesucristo. Y si él mismo dijo en Juan que es el camino, la verdad y la vida, y Pablo le dijo a Timoteo, no ignores, Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 14, en medio de la desesperanza, no ignores acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también él traerá a Jesús, con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron. Pablo no está prohibiendo la tristeza, para nada. Él está prohibiendo la tristeza sin esperanza. Sin esperanza. La diferencia entre el creyente y el incrédulo es simple. Es la ausencia, no es la ausencia de lágrimas, sino es la ausencia de ¿qué? De esperanza. Por eso vamos. No a decirles mentiras, decir, no te preocupes, te vas a unir con él, porque yo no lo sé. Nadie lo sabe. Sí te vas a unir en la muerte, pero después de ahí lo que pase, nadie lo sabe. El que está ahí, o quien estaba ahí, y Dios, nada más. Pero sí decirle que puedes entender su dolor, que lo acompañes en su dolor, pero quiero hablarte de esperanza. Quiero hablarte de vida en medio de la muerte. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Jesús no dijo simplemente que Él podía darnos vida. Él dijo que Él mismo era la vida. Entonces, para tener esperanza y tener vida, ¿a quién necesitamos? A nadie más. A nadie más en nuestras vidas. Por eso, recuerda diariamente las promesas que Cristo te ha hecho. O las promesas que Dios te ha hecho a través de Cristo. Habla del Evangelio con tus seres queridos, con tu familia. Habla, no digo que tengas que convertir a nadie. Presenta el Evangelio, comparte el Evangelio. Vive tu vida preparado para la eternidad. ¿Cómo es esto? El mejor ejemplo, Pablo. Pablo, él anhelaba a Cristo. Y él vivía cada día como si fuera el último. Por eso te animo a que lo vivas. Seguramente hoy en la mañana no te levantaste pensando que podía ser el último día tuyo en este plano. Y comenzaste como todos los días. Pero ¿qué pasa si a cada día, a partir de hoy, me levanto pensando que hoy debo vivir como si Cristo viniera por mí? Que hoy va a ser el día, no que me muera, pero que venga por mí. Porque hablar de muerte, paréntesis, si no genera algo de miedito, ¿verdad? Es natural, ¿eh? Es natural. Cierro paréntesis. Pero quiero vivir así. Quiero vivir pensando cada día que hoy puede venir Cristo. Y que no me encuentre en una discusión. Que no me encuentre haciendo lo que no tengo que hacer. Diciendo lo que no tengo que decir. Entonces eso me va a ayudar a vivir correctamente. Y encontrar consuelo en medio del dolor. Pastor, entonces cuando yo pierdo un ser querido, ya no puedo ir más al cementerio a llorar por él. Que de repente hay mitos, ¿no? Bueno, déjame decirte algo. Si bien allí no hay nada, no vas a encontrar nada. Pero nuestro dolor es real. Respeto cuando la gente va y ofrece honor a los que no están. Sin embargo, piensa así, de la siguiente manera. El creyente puede llorar en el cementerio porque sabe que Cristo transformó la tumba en una puerta hacia la gloria. Porque al final, todos vamos para allá. Físicamente, todos vamos a pasar por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, si vas, piensa en esto. Celebra la vida en un lugar de muerte. Y recuerda que ese es el lugar que Cristo usa para abrirnos la puerta hacia la gloria. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, reaccionó como un hombre
conforme al corazón de Dios, porque lo lloró, porque lo honró, porque confió y tuvo esperanza. Eso es lo que debe hacer todo hombre. Sin embargo, el pasaje nos apunta más allá de David, y ya lo hemos visto. Nos apunta a la persona de Jesucristo. Y Jesucristo puede hacer empatía con nosotros porque Él también lloró, porque Él también tuvo dolor, porque Él también sufrió el menosprecio, porque Él también sufrió el señalamiento de los suyos, lo rechazaron, tuvo pérdida. Pero hizo algo que David, ni tú ni yo podemos hacer jamás. Él derrotó definitivamente al que tenía el poder de la muerte, en su muerte y en su resurrección. Por eso cada vez que volteo a ver la cruz de Cristo, voy a recordar que allí Dios pagó por nuestro sufrimiento a través de su Hijo, ofrendando a su Hijo. Y Jesucristo en obediencia tomó la cruz, dio su vida, fue a la tumba. Pero ¿y la tumba cómo está? Porque Él resucitó. Y cuando yo volteo a ver la tumba vacía, me recuerdo que el sufrimiento no tiene que tener la última palabra en mi vida. No me puedo atorar ahí. Por eso, cuando el duelo llega a nuestras vidas, levanta tu mirada, mira a Cristo y encuentra en Él lo que necesitas: el consuelo, la fortaleza, el descanso, el perdón, el propósito, la esperanza de eternidad. Que en nuestras vidas, actuando en nuestras vidas, es empezar a preguntarnos qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en mi vida que me causa tanto dolor. ¿Qué es lo que no estoy haciendo en forma correcta? ¿Qué herida todavía está abierta en mí que produce resentimiento? ¿En qué estoy depositando mi confianza temporal? ¿Qué son aquellas cosas que caducan, que no me permiten confiar plenamente en Dios? Y si realmente estás viviendo la esperanza real, esperando la resurrección y esperando la eternidad en Cristo. Por eso, como conclusión para nosotros en esta hora, como hombres debemos arrepentirnos. Arrepentirnos de toda dureza de corazón, de toda amargura, de toda falsa autosuficiencia, de toda confianza ocupada o puesta en el lugar incorrecto. Y no solamente debemos arrepentirnos, sino correr a Cristo entregándole nuestras pérdidas, nuestras lágrimas, nuestras heridas, porque solo Él, o solo en Él, encontramos el consuelo que no falla, la esperanza que no muere y una vida que jamás terminará. Amén. Amén. Vamos a orar, hombres, en esta hora. Padre, te agradecemos porque tú permites que seamos hombres, y hombres en proceso, hombres en construcción, buscando la integridad. Y en medio de la integridad, de esa búsqueda, está la pérdida. Y la pérdida duele, y la pérdida nos exhibe, y la pérdida muestra nuestras debilidades, pero no queremos quedarnos ahí, queremos avanzar. Queremos aprender a poner nuestra esperanza en ti, y por eso necesitamos pedirte perdón por nuestros pecados, confiar en ti y seguir avanzando. Permite que cada hombre en este lugar, representando una familia y junto con su familia, puedan generar estos cambios en sus vidas hoy para disfrutar de los cambios que vienen en la eternidad. Que esta sea nuestra realidad en nuestras vidas. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.